Dios mío, mira ese violín. Parece sacado del desván de su abuela. La mañana del martes llegó con una fina niebla cubriendo las calles de Sao Paulo. João Henrique Silva, de solo 19 años, caminaba por la avenida Paulista cargando una funda de violín que parecía haber vivido más historias que él mismo. El estuche de cuero marrón estaba descolorido por el tiempo, con grietas en los bordes y cierres que chirriaban a cada movimiento. En las manos callosas del joven, aquella caja era su tesoro más preciado. Se detuvo frente al imponente edificio del Teatro Municipal, donde tendría lugar la audición más importante de su vida. La Orquesta Sinfónica del Estado estaba seleccionando un nuevo primer violín, y João sabía que esta era su única oportunidad de salir de la periferia donde creció y mostrar al mundo lo que realmente sabía hacer. Dentro del teatro, la sala de audiciones bullía con candidatos de los conservatorios más prestigiosos del país. Instrumentos brillantes emergían de estuches de fibra de carbono y cuero italiano. Un joven de pelo rubio peinado hacia atrás afinaba su violín francés de 50.000 reales, mientras charlaba casualmente sobre sus clases particulares con maestros europeos. A su lado, una chica con un vestido azul marino ajustaba las cuerdas de su instrumento alemán, comentando su reciente participación en masterclasses en Austria. João entró en la sala e inmediatamente sintió el peso de las miradas. Su camisa blanca estaba impecablemente planchada, pero claramente no era de marca. Sus pantalones de vestir, aunque bien cuidados, mostraban signos de uso. Pero fue cuando colocó su caja en el suelo y la abrió cuando empezaron los susurros. «Dios mío, mira qué violín», murmuró una candidata a su amiga. «Parece que lo encontraron en el desván de la abuela». El violín de João era realmente una visión peculiar. El barniz estaba opaco y desconchado en varios puntos, revelando la madera envejecida debajo. Había pequeños arañazos esparcidos por la superficie, resultado de décadas de uso. El puente estaba ligeramente inclinado, y las cuerdas, aunque funcionales, claramente no eran de las más caras del mercado. Chaval», dijo el joven rubio, acercándose con una sonrisa condescendiente. «Sabes que esto es una audición profesional, ¿no?» «No un recital de colegio». João alzó la vista con calma. «Sí, lo sé. Gracias por la preocupación. En serio, tío, sin ofender, pero quizás deberías considerar invertir en un instrumento decente antes de intentar una plaza en una orquesta de este nivel», continuó el muchacho, atrayendo la atención de otros candidatos. «Mi profesor siempre decía que un músico es tan bueno como su instrumento». Una risa baja se extendió por el grupo. João solo sonrió y continuó preparando su violín, verificando la tensión de las cuerdas con una precisión que llamó la atención de quienes realmente entendían del asunto. En ese momento, la puerta se abrió y entró el panel de jurados. Al frente estaba el maestro Ricardo Benedetti, una leyenda viva de la música clásica brasileña. A sus 65 años, Benedetti había dirigido las mejores orquestas del mundo y era conocido tanto por su genialidad musical como por su personalidad exigente. Sus canas estaban perfectamente peinadas, y su traje italiano costaba más de lo que João ganaba en un año entero dando clases particulares. Benedetti examinó la sala con sus ojos penetrantes, haciendo una pausa cuando vio a João y su violín. Arqueó una ceja y le murmuró algo al jurado de al lado, que rió discretamente. «Buenos días, jóvenes músicos», comenzó Benedetti con su voz grave e imponente. «Están aquí compitiendo por una de las posiciones más codiciadas del país. Esperamos excelencia técnica, interpretación madura y, por supuesto». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a João, «instrumentos a la altura de nuestro estándar». El corazón de João se aceleró, pero su expresión permaneció serena. Había enfrentado prejuicios toda su vida. Creció en Ciudad de Tiradentes, donde las clases de música eran raras y los instrumentos, aún más raros. Aprendió a tocar con profesores voluntarios en proyectos sociales, practicando con violines prestados una y otra vez. «Muy bien, vamos a empezar», anunció Benedetti, consultando su lista. «Primer candidato, Eduardo Martins». El joven rubio se levantó con confianza, se ajustó su corbata importada y se posicionó en el centro de la sala. Su violín francés brillaba bajo las luces del teatro. Ejecutó un pasaje virtuosístico de Paganini con técnica impecable, cada nota precisa y clara. Los jurados anotaron en sus pizarras, visiblemente impresionados. «Excelente técnica, Eduardo», comentó Benedetti. «Siguiente, Amanda Costa». La joven del vestido azul tocó un movimiento de un concierto de Brahms, su interpretación elegante y bien estructurada. De nuevo,
Los jurados parecieron satisfechos. Uno tras otro, los candidatos se presentaron. Todos con instrumentos caros, todos con técnica refinada, todos con el pedigrí musical que parecía ser lo esperado allí. Siguiente, Joao Enrique Silva. Joao respiró hondo y se levantó. Llevó su violín hasta el centro de la sala, sintiendo el peso de todas las miradas. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido de sus pasos en el suelo de madera. «Joven», dijo Benedetti, quitándose las gafas y limpiándolas lentamente, «¿está seguro de que este instrumento está en condiciones de tocar?» Algunas risas contenidas resonaron por la sala. Joao miró directamente a los ojos del maestro. «Estoy seguro, maestro. ¿Puedo empezar?» Benedetti hizo un gesto displicente con la mano. «Por favor, sorpréndanos». Joao colocó el violín bajo su barbilla y levantó el arco. Por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, la sala desapareció. Ya no había jurados, ya no había candidatos risueños, ya no había prejuicios. Solo estaban él, su violín y la música que llevaba en el alma. Entonces, empezó a tocar. La primera nota que emergió del viejo violín fue como un suspiro celestial. Clara, pura, con una resonancia que parecía imposible que saliera de aquel instrumento aparentemente maltratado. Joao no estaba tocando una pieza clásica conocida. En su lugar, interpretaba una composición propia, una melodía que había nacido en las noches de insomnio de su infancia, cuando escuchaba los sonidos de la ciudad por la ventana de su pequeña habitación. La música comenzó suave, casi susurrada, como si el violín estuviera contando secretos antiguos. Las notas fluían con una naturalidad que hipnotizaba, cada frase musical construida con una madurez emocional que contrastaba con la juventud del intérprete. No había exhibición técnica, no había velocidad innecesaria. Solo había música pura, honesta, que venía directamente del corazón. Eduardo, que momentos antes se burlaba del instrumento de Joao, ahora tenía la boca entreabierta, su propio violín olvidado a un lado. Amanda tenía los ojos fijos en el joven músico, como si estuviera presenciando un milagro. Los otros candidatos, uno por uno, dejaron de conversar y se volcaron en la actuación. Pero fue en los jurados donde la transformación fue más visible. Benedetti, que se había quitado las gafas para limpiarlas, ahora las sostenía inmóviles en sus manos, con los ojos muy abiertos. El jurado de al lado había dejado de escribir y su bolígrafo permanecía suspendido en el aire. La tercera jurado, una profesora de conservatorio conocida por su severidad, tenía una expresión de completa incredulidad. La melodía de Joao crecía en intensidad, pero no en volumen. Era como si cada nota ganara más peso emocional, más significado. El sonido que salía del violín viejo era imposible de ignorar, rico, complejo, con armónicos que parecían bailar en el aire. Aquel no era el sonido de un instrumento cualquiera. Era el sonido de un instrumento especial, tocado por manos que sabían exactamente cómo extraer su alma. A medida que la música se desarrollaba, quedaba claro que Joao no solo estaba tocando notas. Estaba contando una historia. La historia de un niño que creció escuchando los sonidos de la gran ciudad, que aprendió música no en conservatorios caros, sino en las calles, en los proyectos sociales, en los espacios donde la música era una necesidad, no un lujo. La melodía hablaba de sueños alimentados en pequeñas habitaciones, de esperanzas mantenidas vivas incluso cuando todo parecía imposible. El violín de Joao respondía a cada movimiento de sus dedos como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Vibratos perfectos surgían naturalmente, no como técnica estudiada, sino como respiración musical. Los armónicos brotaban de las cuerdas como flores de un jardín bien cuidado. Era imposible distinguir dónde terminaba el músico y dónde empezaba el instrumento. Benedetti se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora brillando con una luz diferente. Reconocía lo que estaba escuchando. No era solo talento, era genialidad. Y más que eso, era un sonido que había escuchado solo unas pocas veces en la vida, el sonido característico de un instrumento verdaderamente especial. La composición de Joao alcanzó su clímax emocional, un pasaje donde la melodía principal danzaba con contrapuntos que él mismo creaba usando cuerdas al aire y técnicas avanzadas. Por un momento, parecía que había una orquesta entera en esa sala, no solo un joven con un violín viejo. Entonces, lentamente, la música comenzó a replegarse, como una ola que regresa al mar. Las notas se volvieron más espaciadas, más contemplativas. Joao estaba terminando su historia musical, trayendo a todos de vuelta a la realidad, pero de una forma que nadie olvidaría.
La última nota flotó en el aire durante unos segundos eternos antes de desvanecerse por completo. Joao bajó el violín y el arco, pero mantuvo los ojos cerrados un momento más, como si aún estuviera escuchando ecos de la música que acababa de crear. El silencio que siguió era diferente del silencio que había antes. No era el silencio de la expectación o del prejuicio. Era el silencio del asombro, de la reverencia, de la completa absorción emocional. Benedetti fue el primero en moverse. Lentamente, como si saliera de un trance, se levantó de la silla. Sus ojos estaban húmedos, algo que nadie en esa sala había visto jamás. El maestro, conocido por su dureza y exigencia, estaba visiblemente emocionado. «Dios mío», murmuró, con la voz casi inaudible. «Dios mío de mi vida». Entonces, para el shock absoluto de todos los presentes, Riccardo Benedetti comenzó a aplaudir. No era un aplauso protocolario o educado. Era un aplauso genuino, cargado de emoción y reconocimiento. Sus palmas resonaron por la sala silenciosa como truenos lejanos. Uno por uno, los otros jurados se levantaron y se unieron al aplauso. Después vinieron los candidatos, primero tímidamente, luego con creciente entusiasmo. Eduardo, que se había burlado del violín de Joao, estaba aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Amanda sonreía entre las palmas, moviendo la cabeza con incredulidad positiva. «Joven», dijo Benedetti, con la voz aún entrecortada, «tengo que hacerle una pregunta. ¿Este violín tiene alguna historia especial?» Joao sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala. «Sí, maestro. Perteneció a mi bisabuelo, luego a mi abuelo, después a mi padre, y ahora es mío. Mi bisabuelo era luthier en Italia, a principios del siglo pasado. Conocía a algunos de los grandes maestros de la época». Benedetti se acercó, sus ojos brillando con creciente comprensión. «¿Puedo examinarlo?» Joao le tendió el violín con cuidado. Benedetti lo tomó con reverencia, girándolo para examinar cada detalle. A medida que sus ojos recorrían el instrumento, su expresión cambiaba de curiosidad a absoluta incredulidad. «Esto no es posible», murmuró, buscando algo específico en el interior del violín. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. «No puede ser». «¿Qué pasa, maestro?», preguntó uno de los jurados. Benedetti alzó el violín con manos temblorosas. «Miren aquí», dijo, señalando una pequeña marca en el interior del instrumento. «Esta es la marca de Giuseppe Guarneri. Este violín es un Guarneri del Gesù original». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Todos sabían lo que eso significaba. Giuseppe Guarneri, conocido como del Gesù, había sido uno de los mayores luthiers de la historia, contemporáneo de Stradivarius. Sus violines eran considerados tesoros nacionales, valiendo millones de dólares. «Pero esto es imposible», dijo Eduardo, aún en estado de shock. «Un Guarneri, aquí, así». Joao sonrió tranquilamente. «Mi familia siempre supo que era especial. Mi abuelo me contaba historias sobre cómo mi bisabuelo había trabajado en el taller de Guarneri de joven, y cómo el maestro le había dado este violín como regalo de despedida cuando decidió venir a Brasil. Pero nosotros nunca tuvimos dinero para confirmarlo oficialmente». Benedetti aún sostenía el violín como si fuera una reliquia sagrada. «Joven, ¿tiene idea de lo que está cargando? Este instrumento no es solo valioso, es un pedazo de la historia de la música mundial». «Para mí», dijo Joao simplemente, «siempre fue solo el violín de la familia. El instrumento que me enseñó a tocar, que me conecta con mis ancestros, que lleva la música de 4 generaciones». El maestro devolvió el violín cuidadosamente. «¿Y la composición que tocó? ¿Quién la escribió?» «Yo mismo, maestro. Yo compongo desde niño. Esta pieza se llama Ecos de familia. Es sobre el viaje de mi familia, desde Italia hasta aquí, y sobre cómo la música nos mantuvo unidos a través de todas las dificultades». Benedetti negó con la cabeza, aún procesando todo lo que había presenciado. «En 40 años de carrera musical, rara vez he visto talento y música combinarse de forma tan trascendente. Usted no solo toca bien, usted es música». Se giró hacia los otros jurados, que aún estaban en estado de shock. «Creo que no necesitamos más deliberaciones. Señores, acabamos de presenciar algo extraordinario». «Estoy completamente de acuerdo», dijo la profesora de conservatorio, con la voz aún temblorosa. «En 30 años enseñando, nunca había oído nada así». Eduardo se acercó a Joao, el rostro sonrojado de vergüenza.
Tío, tengo que pedirte disculpas. Lo que dije antes fue completamente fuera de lugar. Nunca imaginé, nunca había visto a nadie tocar así. No te preocupes, respondió Joao con genuina amabilidad. Lo entiendo. Las apariencias pueden engañar, la verdad. Amanda también se acercó. Tu composición es absolutamente preciosa. ¿Estudias composición en algún sitio? No formalmente, dijo Joao. Aprendo escuchando, experimentando. Mi profesor del proyecto social me dio algunas bases teóricas, pero la mayor parte viene de, no sé, de dentro. Benedetti interrumpió la conversación. Joao, obviamente está aprobado para la orquesta. Más que eso, me gustaría hacerle una propuesta. Estamos preparando un concierto especial para la temporada de apertura del próximo año. Sería un honor si pudiera estrenar su composición, Ecos de Familia, con nosotros. Como solista. A Joao se le cayó la mandíbula. Como solista. Yo, maestro, yo nunca. Confíe en mí, dijo Benedetti, colocando una mano paternal en el hombro del joven. Usted tiene algo que no se puede enseñar en ningún conservatorio. Tiene alma musical. Y con ese instrumento extraordinario, sería una actuación histórica. Trattino basso 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 tra. 3 meses después, el teatro municipal estaba lleno a rebosar. La élite cultural de Sao Paulo se había reunido para escuchar el estreno de Ecos de Familia, interpretada por su joven compositor acompañado de la Orquesta Sinfónica del Estado. Joao entró en el escenario vistiendo un smoking elegante, pero aún cargando el mismo violín viejo que había provocado tantas risas en la audición. Ahora, sin embargo, todos sabían la verdad sobre aquel instrumento extraordinario. Cuando las primeras notas de su composición llenaron el teatro, el mismo silencio reverente que había invadido la sala de audiciones se extendió por la platea. La música de Joao hablaba el lenguaje universal de las emociones humanas, trascendiendo barreras sociales y culturales. Al final de la actuación, la ovación fue ensordecedora. Benedetti, dirigiendo la orquesta, tenía lágrimas en los ojos. En la primera fila, estaban sentados los padres de Joao, una pareja sencilla que había hecho inmensos sacrificios para apoyar el sueño musical de su hijo. Ellos también lloraban, pero de orgullo y felicidad. Eduardo y Amanda, ahora colegas de Joao en la orquesta, aplaudían con entusiasmo desde las sillas de los primeros violines. La transformación en sus actitudes había sido completa, del escarnio al profundo respeto. Después de los aplausos, un reconocido crítico musical se acercó a Joao en el camerino. «Joven maestro», dijo, «su historia recorrerá el mundo. No es solo sobre música, es sobre no juzgar por las apariencias, sobre el valor real frente al valor percibido, sobre cómo el verdadero talento siempre encuentra una forma de brillar». Joao sonrió, guardando cuidadosamente su violín Guarneri en la misma caja vieja de cuero marrón. «¿Sabes una cosa? Creo que esa siempre fue la lección que mi bisabuelo quería enseñar cuando decidió pasar este violín a la familia. Que la verdadera música no viene del instrumento más caro o de la educación más refinada. Viene del corazón». Esa noche, mientras caminaba por las calles de Sao Paulo llevando su funda de violín, Joao reflexionaba sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta allí. Unos meses antes, era solo un joven de la periferia con un sueño imposible. Ahora, era reconocido como uno de los talentos musicales más prometedores del país. Pero lo que más lo emocionaba no era la fama repentina o las oportunidades que se abrían. Era la certeza de que había honrado la confianza de sus ancestros, de que la música que fluía a través de generaciones de su familia seguiría viva a través de él. El violín que parecía viejo y sin valor había parado el tiempo en una sala de audiciones, demostrando que el verdadero tesoro nunca está en la apariencia externa, sino en el alma que habita dentro. Y a veces, cuando tenemos suficiente valor para mirar más allá de lo obvio, descubrimos que los mayores milagros están escondidos en los lugares más inesperados. La música de Joao siguió resonando por las calles de la ciudad, llevada por el viento nocturno, recordando a todos los que escuchaban que la verdadera belleza no necesita adornos caros para brillar, simplemente es, y cuando es genuina, nada en el mundo puede opacarla.